Bueno, el primer caso eh, lo vamos a presentar dos residentes de primer año. Mi nombre es Giovanna Romero, mi compañera Florencia Jordan. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, el caso se trata de una paciente femenina de 47 años que presenta antecedentes personales patológicos de insulinoresistencia, hipertensión arterial y litiasis renal. Como antecedente quirúrgico, la paciente presenta el antecedente de una colecistectomía. Ella consulta a la guardia de nuestro sanatorio por un cuadro de cólico renal. En el cuadro podemos describir que la paciente presentaba dolor en fosa lumbar derecha, de tipo cólico, que estaba asociado a náuseas. La paciente se presentaba hemodinámicamente estable, y a nivel abdominal, ella presentaba ruidos hidroaéreos positivos, un abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación de flanco derecho, sin signos de peritoneo. Lo que presentaba como positivo es puño percusión renal derecha positiva. Bueno, ¿qué estudios podríamos solicitar? ¿Qué estudios podríamos solicitar? ¿Qué les parece a ustedes que podríamos solicitar con respecto al cuadro de nuestra paciente? Eso lo pueden activar. Sí, Eso lo pueden activar por su propia cuenta. Ahí están poniendo en el chat. En el chat están poniendo ecografía de RX de árbol urinario, laboratorio, ecografía renal. Bueno, seguimos. Bueno, en el laboratorio de nuestra paciente no presentaba nada como positivo, estaba todo dentro de rangos normales. Y sí, muy bien, ecografía, como dicen ustedes. Bueno, en este caso, en nuestro sanatorio, a la paciente se le realizó primero, por indicación del médico tratante, una urotomografía sin contraste. Bueno, nosotros acá en esta diapositiva mostramos 3 imágenes de cortes axiales, donde, bueno, encontramos los hallazgos más representativos. No sé si ustedes quieren alguno describir. Bueno, en las imágenes como hallazgos representativos tenemos la imagen de corte de la imagen superior. En este corte axial podemos observar una dilatación a nivel de lo que sería la pelvis y los cálices del riñón derecho, ¿sí? Eso como positivo. En la imagen que se encuentra a su lado, también un corte axial inferior al corte anterior, ¿sí? Podemos observar una formación, ¿sí? Que la vamos a describir mejor en la diapositiva siguiente, pero acá se puede ver una formación de bordes bien definidos, ¿sí? Sólida. Bueno,
En la imagen inferior también es un corte axial, pero es más a nivel de lo que sería la pelvis. Podemos observar una imagen espontáneamente hiperdensa, que puede corresponder a un lito, un cálculo renal, ubicado en el trayecto, lo que impresionaría en el trayecto de lo que sería el uréter distal del uréter derecho, ¿sí? Bueno, en la diapositiva que estamos viendo ahora podemos observar dos imágenes que son cortes coronales, ¿sí? Donde podemos observar en esta imagen una formación sólida, de bordes bien definidos, localizada a nivel de lo que sería el polo inferior del riñón derecho, isodensa con respecto a lo que sería el parénquima renal. Bueno, en unidades de Hanfield, que nosotros la medimos, tiene 30 unidades de Hanfield, lo que correspondería a una densidad de partes blandas. Eso como positivo. En la imagen que está a su lado, también es un corte coronal, y acá lo que podemos observar es el cálculo, el lito que veíamos en la imagen anterior, que aparenta encontrarse en lo que sería el tercio distal del uréter derecho, ya cercano, próximo a la desembocadura de lo que sería el meato urétero vesical. Consulta por tomografía con contraste. Esta tomografía que se hizo sin contraste fue por la indicación del médico de la guardia, ¿sí? Que bueno, él directamente le pidió la tomografía sin contraste, la paciente vino y se hizo esa tomografía. Desde el chat les voy comentando lo que surge. ¿Sí? Asimetría renal con masa en el polo inferior, hidronefrosis, más imagen sugestiva del lito en uréter distal derecho. Esteatosis, le haría una eco, útero aumentado de tamaño. Muy bien. Bueno, muy bien la descripción. Sí se le realizó una eco a la paciente ese mismo día, después de haberle realizado la tomografía, como les decía, por indicación del médico de guardia, se le realizó una ecografía para ver si obteníamos más datos de la lesión. En la ecografía podemos ver una imagen de forma ovoidea, a nivel de lo que sería, como les decía, polo inferior del riñón derecho. Es una imagen ligeramente heterogénea, ¿sí? Isoecoica con respecto al parénquima renal, ¿sí? Ya que es heterogénea porque presenta también áreas hipoecoicas, ¿sí? En su interior. Mide aproximadamente 5 por 3 centímetros, 3,5 centímetros, y al examen Doppler color presenta vascularización. Bueno, a los 4 días a esta paciente se le realizó una urotomografía con contraste, ¿sí? Bueno, acá en esta imagen podemos ver cortes axiales de las diferentes fases del
la tomografía, de la urotomografía, donde podemos observar, este corte está hecho a nivel de la lesión, ¿sí? Podemos observar cómo en la fase córtico-medular tiene un intenso realce de contraste. En la fase nefrográfica o parenquimatosa, así como también en la fase tardía, vamos viendo cómo esta masa, cómo esta lesión va perdiendo, se va lavando, por así decir, va perdiendo, va eliminando el contraste. Sí. Y bueno, si la observamos para verla mejor, en estas imágenes que son las fases córtico-medular, nefrográfica y la fase tardía o excretora, podemos ver, en este caso compararla también con la corteza renal y vemos cómo tiene intenso realce, ¿sí? En esta vemos cómo va perdiendo el realce y se hace más hipodensa con respecto al parénquima renal, ¿sí? Igualmente en esta fase, ¿sí? Consultan si existen adenomegalias. No presentaba adenomegalias, no, como ustedes pueden ver ahí, bueno, más adelante nosotros vamos a describir también un poco más. Perfecto. Bueno, ¿qué les parece a ustedes en cuanto a la clínica y a las imágenes de la paciente? ¿Cuáles podrían ser los probables diagnósticos? Bueno, porque como para cerrar todo esto, en conclusión tenemos una masa sólida que pende de lo que sería el polo inferior del riñón derecho, ¿sí? Muy bien. El doctor Gustavo López dice que el cólico debe ser por el cálculo y la masa un hallazgo. Sí, sí, exactamente. Perfecto. Sí, sí. Bueno. Diagnósticos diferenciales: angiomiolipoma, oncocitoma. Riñón supernumerario. Muy bien, están bien, muy bien las opiniones. Bueno, como pusieron ahí en el chat, sí, dos de los probables diagnósticos diferenciales que planteamos, el oncocitoma, el angiomiolipoma, coincidimos, también planteamos como otro diagnóstico diferencial la posibilidad de un carcinoma de células renales, bueno, sus tres variantes. El Bueno, doctor Paglia pregunta: ¿resonancia ante posible lesión proliferativa? no, a esta paciente no se le realizó resonancia magnética, se consideró que no iba a aportar en este caso mucha más información. Bien, ¿seguimos? Sí, seguimos. Bueno, este es un breve algoritmo cuadro muy básico de cómo podemos abordar una masa renal, o sea, frente al hallazgo de una lesión sólida renal. En base a esos tres diagnósticos diferenciales que planteamos, básicamente lo primero que hacemos es preguntarnos si la masa muestra grasa macroscópica. Si muestra grasa macroscópica, podemos inclinarnos hacia lo que es un angiomiolipoma. No era el caso de esta paciente que no presentaba grasa a la lesión.
Si no presenta grasa, vamos a requerir de contraste, de evaluar el realce, si el contraste y evaluar el realce. Si la lesión no muestra realce, podemos pensar o que se trata de una lesión quística hemorrágica inflamatoria, que simula ser una lesión sólida renal, y si muestra realce, dependiendo qué tipo de realce, hacer diagnóstico diferencial entre los carcinomas y el oncocitoma. Si bien es muy infrecuente, también los angiomiolipomas pobres en grasas, pero representan el 5% de todos los angiomiolipomas, es algo bastante infrecuente, que también podría presentar en ese caso, no presentar densidad grasa macroscópicamente, pero bueno, sí presentar realce. Tanto el oncocitoma como el carcinoma en su variedad de células claras y cromófobo muestran en general un realce intenso a moderado. El papilar muestra un realce un poco más bajo y más homogéneo. Esa sería una manera, digamos, un algoritmo básico. Después lo otro que agregamos, que podemos agregar, y que es lo que un poco se usó para llegar a un probable diagnóstico en base a esta tomografía, fue el tema, como nombraron y preguntaron, de las adenomegalias, que no estaban presentes en este paciente. Tampoco estaba presente, no había ni invasión de la grasa perirrenal de manera macroscópica, no había invasión de la vena renal, no había invasión del sistema colector, no presentaba, la paciente también se le hizo una tomografía de tórax después en la segunda vez que ella consulta. Además de hacerse la UROTAC con contraste, se le realiza una tomografía de tórax para evaluar otras posibles lesiones que no presentó. Bueno, entonces como que básicamente no tiene características malignas asociadas a la lesión. Esto, en base a este cuadro y en base un poco a esta ausencia de estas características, en el servicio se terminó, digamos, orientando la imagen hacia un oncocitoma. Y bueno, después se le realiza, la paciente viaja, se deriva, ¿sí? Y en el hospital italiano le hacen, bueno, la cirugía, una resección parcial del riñón, y el diagnóstico anatomopatológico fue de un oncocitoma. Como breve reseña de lo que son los oncocitomas, son tumores renales benignos que se componen de células oncocíticas, son células eosinófilas que van a derivar de los conductos colectores, una característica que comparte con los carcinomas de células cromófobas. Después de todas las lesiones corticales renales sólidas, representan el 3 a 7% y es el segundo en frecuencia dentro de los benignos después del angiomiolipoma. Características que comparte con los carcinomas de células renales que predominan en el sexo masculino y entre los 50 y 70 años se presenta. También, como la mayoría de las masas en realidad renales, suelen ser un hallazgo incidental porque cursan de manera asintomática y habitualmente son únicos, rara vez es múltiple. La preferencia en cuanto a qué riñón se localiza no parece haber preferencia, y en general el tamaño es promedio de 5 centímetros. Otras cosas que por ahí, no siempre, pero en el 30 a 50% de los casos, los oncocitomas pueden presentar una cicatriz fibrosa central que puede ayudar a diferenciarlas un poco más de los carcinomas de células renales, pero su ausencia, digamos, no lo descarta. La necrosis que está presente en los carcinomas puede también orientar más hacia los carcinomas, pero nada es definitivo en cuanto a las imágenes de un diagnóstico u otro. Imagenológicamente, bueno, es un poco lo que estuvo describiendo mi compañera. A nivel ecográfico, en general, en los 3 estudios son lesiones masas bien definidas, de bordes bien definidos. En ecografía suelen ser isoecogénicas con respecto al parénquima renal, pueden ser heterogéneas por presentar esta cicatriz de la cual hablábamos, que se ve de manera
hipocogénica. Y en el Doppler, en general, presentan realce de forma periférica. Con la tomografía, lo mismo, una lesión bien definida, sólida, que puede ser isodensa con respecto al parénquima o levemente hipodensa. En general, el realce que presentan es homogéneo, pero pueden tener la presencia de esta cicatriz central que no realza en la fase corticomedular ni en la fase nefrográfica, sí pudiendo realzar en una fase más tardía, que eso es otra característica que podría ayudar a diferenciar lo que es la necrosis central, por ejemplo, de un carcinoma renal, del oncocitoma, que la necrosis nunca va a realzar. Y en la resonancia, bueno, también un poco más de lo mismo, una masa bien definida, en T1 la vamos a ver homogénea, iso o hipo intensa en relación a la corteza renal. En T2 ligeramente hipertensa, puede también siempre mostrar la zona central si presenta la cicatriz, y con contraste el realce también lo mismo, homogéneo con la cicatriz central, que no realza y si lo hace tardíamente. Como conclusión, después de una búsqueda bibliográfica, la mayoría de la bibliografía establece que las características imageneológicas del oncocitoma y de los carcinomas renales pueden llegar a ser muy similares, sobre todo cuando el carcinoma no es tan grande y no muestra sus características más propias. Incluso la epidemiología, la presentación clínica y hasta la histología, por ejemplo, en el caso de los cromófagos, puede ser muy similar. Y la otra conclusión es un poco lo que decíamos en este caso, y en general lo que también dice la bibliografía, es que la tomografía y la resonancia entre esas dos la caracterización es bastante similar. Así que la resonancia se deja para casos muy particulares. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muy lindo el caso. En el chat las están felicitando también. Pregunta Cristian para Palmira Pérez, ¿cómo se enfoca el tratamiento? Bueno, están todos muteados. ¿Cómo se enfoca el tratamiento? Y bueno, esto lo hablamos con los urólogos, la verdad que es un tema bastante discutido porque, como incluso decía, histológicamente pueden compartir características. Se termina haciendo una resección parcial, una tumorectomía, ahora se está tratando de hacer eso, pero la mayoría termina en un tratamiento por ahora quirúrgico. Lo que se está tratando de hacer es pasarlo a conservador, pero a menos que sea algo que se esté muy, muy seguro, la mayoría termina en una tumorectomía. Carlita, ahí la doctora Palmira Pérez nos cuenta que no se hace ningún tratamiento específico oncológico, simplemente se opera el tumor. No, ahí vengo. Hola, perdón, Hola, no me podía conectar. ¿Cómo les va? Se me desconectó por un momento. La verdad que yo tampoco, no tenemos mucha experiencia por esto, porque más que nada lo manejan los urólogos, no tiene tanto que ver con lo oncológico. Se opera, no puedo aportar mucho más respecto a la técnica quirúrgica, pero es un tumor benigno, como decían las chicas, y mucho más que eso no puedo aportar, por eso no decía nada. Gracias, Palmi. Perfecto. Perfecto, muy lindo el caso. Aprovecho a agradecer al Laboratorio Bacon, que hoy está representado por Vanina y por Alberto. El doctor Gustavo López quiere hacer preguntas. ¿Habían más preguntas?
Sí, ahí el doctor López creo que tiene dos preguntas para hacer. Pero me quedé, no sé si me escucha, porque yo no los veo, no sé qué le pasa a mi computadora. Yo quería preguntarle a la doctora, porque varias veces refirió el tema, la palabra sólido, refiriéndose a una imagen de tomografía computada, digamos, y en general decimos si es sólido o es líquido con el ultrasonido. La tomografía es más difícil decir que algo es sólido. Y la segunda, digamos, se ve que siguiendo la bibliografía, sobre todo los españoles, ¿no?, que a ellos les gusta hablar de urotomografía sin contraste, los americanos dicen que sin contraste no es urotomografía. A ver si había leído algo al respecto, ese debate, ¿no?, porque es la forma de acceso, si se hace primero tomografía o, como habíamos preguntado al principio, si se arranca el cólico renal con ecografía y la placa. Esa es mi pregunta. Sí, por ahí el tema de sólido líquido es también en parte a la densidad que tiene, a las unidades Hanfield que tiene la imagen. En otro aspecto que decía el tratamiento del cólico renal, ya directamente la ecografía para el cólico renal no se está dejando de usar. Ahora directamente se usa la urotomografía con contraste para el cólico renal. Por lo menos en otros países. Acá, bueno, obviamente se pide cólico renal, ecografía renal, o directamente piden alguna ecografía abdominal completo. Sí. Hay una cosa, ¿puedo agregar algo? Sí. Sí, Sí, que yo me inclino más por la ecografía, porque la ecografía, por ejemplo, en este paciente que tiene un lito muy distal, no siempre, además de poder ver el lito, podemos ver si hay eyección de los jets ureterales, es fácilmente accesible y no irradiamos a los pacientes. Como primer método, muchas veces los cólicos renales, con la ecografía es suficiente, porque muchos de ellos se terminan eliminando las piedras, y bueno, ahí termina un poco la evaluación en general al paciente, ¿no? Otra cosa es cuando persiste la hidronefrosis y el riñón está obstruido. En ese caso, bueno, sí, o cuando no podemos comprobar dónde está la piedra y el tamaño, ¿sí? Pero creo que hay que también tener en cuenta el tema de la radiación a los pacientes, porque es algo que usualmente no lo tenemos tan presente. Nada más. bueno, muchísimas gracias. Empezamos con el próximo caso. Agrega, perdón, otra más por chat. El doctor Gustavo López, las lesiones quísticas mucinosas son de muy alta densidad, no sólidas, y también las lesiones con sangrado y otras. Bueno, por ahí estamos para seguir. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, a continuación vamos a hacer la presentación del segundo caso. Este va a estar disertado por el doctor Juan Pablo Sabas, y quienes habla Sonia Analía Ampuero. Bueno, el siguiente caso se trata de una paciente femenina de 53 años de edad que acude al hospital por presentar disuria de vías de evolución. Como antecedentes patológicos personales, la paciente no refería ningún antecedentes quirúrgicos, está colecistectomizada. Al examen físico, lo positivo que se encuentra es un abdomen prominente, depresible, no doloroso a la palpación, fluidos hidroaéreos presentes.
catarsis y diuresis conservada. En ese momento, en el hospital, lo que se le solicita el médico de la guardia fue un laboratorio de rutina más una ecografía abdominal. Lo que nos arrojó el laboratorio fue una orina patológica para una infección del tracto urinario, y la ecografía nos informaba una masa heterogénea en planos profundos que se extendían de hipocastrio hasta flanco derecho, que impresionaba en primera instancia depender de la cavidad uterina, por lo cual se le solicita una tomografía de abdomen con contraste. Ya en nuestra institución, a esta paciente se le realiza una tomografía de abdomen. En las imágenes superiores, hacia la izquierda tenemos un corte axial sin contraste, y en el borde derecho tenemos con contraste, y en las imágenes del borde inferior tenemos una reconstrucción coronal con contraste. En la parte del medio tenemos un corte sagital sin contraste, y en el borde derecho inferior con contraste. Vamos a empezar a pasar los diferentes cortes que se le hicieron a esta paciente, donde podemos visualizar una gran masa extensa de bordes polilobulados, una masa heterogénea, con áreas sólidas y quísticas, las cuales, las áreas sólidas, podemos ver cómo captan contraste. También podemos ver cómo desplaza esta masa tan enorme, toma contacto con lo que es la vejiga y la desplaza. También se puede visualizar un material metálico serpentino que correspondería estar ubicado en el fondo y cuerpo del útero, al cual lo desplaza hacia el lado izquierdo de la línea media. Los anexos nos pueden ser visualizados por la extensa masa que ocupa toda la cavidad pelviana. La misma se extiende hacia fosa ilíaca derecha, flanco y hipocondrio derecho. Bueno, con esta descripción de la imagen, ¿alguien podría arrojar algún diagnóstico? Nos sugeriría otro estudio. Preguntan si tiene calcio. No tenía calcio la imagen. ¿Y se habrá hecho resonancia? Preguntan también por el chat. Sí. Se realizó una resonancia de abdomen y pelvis con contraste. Acá vamos a ver algunos cortes que nos parecieron los más significativos. Se ve en la región superior de la pantalla, de un extremo izquierdo, una resonancia en un corte axial, una secuencia T2, FAT-SAT. Al medio se observa una secuencia T1 sin contraste. Al extremo derecho una secuencia T1 con contraste, y abajo se observa una difusión y su correlación con ADC. Vamos a pasar la imagen para ir viendo, en donde se puede observar la voluminosa formación sólida con señal heterogénea en todas las secuencias, que por ahí es más predominantemente hiperintensa en T2 e hipointensa en T1, que no presenta restricción a la difusión, sin caída de señal en el ADC, y que en la secuencia T1 con contraste captan algunas áreas
contraste. A continuación vamos a poner cortes sagitales. A la derecha se observa un corte sagital, una secuencia T2, al medio un corte sagital, una secuencia T1 sin contraste, y hacia la derecha un corte sagital, una secuencia T1 con contraste. Voy a pasar las imágenes. Estas secuencias son interesantes porque se puede evidenciar cómo esa masa heterogénea desplaza la vejiga hacia caudal. Se puede observar cómo se ve en lo que es el cuello uterino, sin poder evidenciar lo que es el fondo uterino, y también sí poder diferenciarlo de lo que es la masa en sí, cómo se extiende la masa por la cavidad abdominal hacia flanco derecho, fosa ilíaca derecha. Bien heterogénea. Voy a pasar de nuevo de los cortes axiales para que vean. Lo que no se puede distinguir bien son los ovarios. Es como bien delimitada esa imagen, voluminosa. ¿Se hizo ecografía ginecológica antes de esto? ¿O en algún No, momento? esta paciente se le hizo una ecografía abdominal cuando consultó por guardia, no en nuestra institución, sino en otra institución, y de ahí se solicita la tomografía de abdomen y pelvis con contraste, y de la tomografía hacemos la resonancia con contraste. Discúlpame, ¿qué evolución tiene esto? La pregunta es, ¿esto depende del útero? Hay que topográficamente identificar si es que se puede el origen, ¿no? Yo no vi si la vejiga se represionaba. Tenemos alguna imagen con vejiga llena, ahí está, ahí apareció. ¿Qué evolución tiene este paciente? Esta paciente, ¿no? Esta paciente, desde que consultó a la institución, debe tener un par de semanas, más que eso no. 1 o 2 semanas, no hubo mucha evolución. Y recordanos el laboratorio, si sos tan amable. Laboratorio positivo, lo único que tenía era una infección urinaria, un laboratorio de orina positivo. El resto del laboratorio era sin particularidades, no se señalaba nada. La sintomatología de la paciente era solamente una infección urinaria, disuria. Por ahí tenía un abdomen prominente, pero indoloro. ¿Ninguna intervención quirúrgica previa? No. Antecedentes, a ver, sí, tenía una colecistectomía previa, sin otros antecedentes, solamente eso. Preguntan si habrá tenido DIU la paciente. Por lo que se veía en la tomografía, sí, impresiona que es un DIU. Bien. Y como diagnóstico diferencial, leiomiosarcoma uterino. ¿Marcadores tumorales? ¿Tiene algo hecho? Puede ser, sí. Esta paciente se le hicieron... Esta paciente sí se le hizo marcadores tumorales, los cuales fueron negativos. Y lo único, en realidad lo único positivo, vuelvo a aclarar, es solamente la infección urinaria que fue tratada en su debido tiempo, y después se siguió estudiando la masa, que no era el motivo de consulta de la paciente, sino un hallazgo al examen físico y a la ecografía que se le solicitó. Los diferenciales también, creo que dijeron un leiomiosarcoma, ¿puede ser? Leiomiosarcoma, sí. Sí. Es lo que está apareciendo en el chat. ¿Algún otro diferencial? Considerar carcinoma de ovario. Sí.
Bueno, vamos a decir lo que Hodgkin. más o menos que pensamos nosotros, los diferenciales algunos de los diferenciales, porque en realidad se pensaron muchos diferenciales, este fue un caso muy complicado, y los más importantes que señalamos más que nada por el tiempo que tenemos de la presentación fue el cistadenocarcinoma seroso de ovario, el carcinoma endometrial, un liposarcoma, leiomiosarcoma y carcinosarcoma de útero. Estos fueron los principales que sacamos nosotros. A esta paciente se la discutió en un comité de tumores de la institución, con especialistas en ginecología, con especialistas en cirugía, oncólogos, estaba el servicio de imágenes también en ese comité. Se decide en el comité, dadas las imágenes, que no teníamos más datos de la paciente no aportaba más datos, hacerle una resección quirúrgica de la lesión a la paciente. A su vez se le hizo un anexo histerectomía más vaciamiento ganglionar para estudiar la imagen, pensando siempre en estos diagnósticos diferenciales como principales. Había yo recabado de la literatura algunas imágenes que podían ser similares a las que teníamos nosotros. Acá podemos ver un ejemplo de un cistadenocarcinoma seroso de ovario, una tomografía de abdomen en una fase venosa. Acá por ahí se puede ver un carcinoma endometrial, una resonancia. Liposarcoma, una tomografía de abdomen, un corte coronal, una fase arterial, donde se ve una imagen heterogénea, compatible con liposarcomas, que también es muy parecida a la que teníamos nosotros. Leiomiosarcoma, estas por ahí fueron las imágenes que más se parecían al paciente que teníamos nosotros. Se ve en la imagen inferior derecha, se ve un corte axial de pelvis, una tomografía, las demás son resonancias, secuencias T1, T2 y STIR. Tumor mulleriano, que es el carcinosarcoma, acá se ven imágenes potenciadas en T2, y son muy parecidas para dar un ejemplo de lo que teníamos nosotros. Se comenta el caso en el comité de tumores, se decide el abordaje quirúrgico, y bueno, con anatomía patológica, en examen macroscópico y microscópico, al final el diagnóstico fue una neoplasia fusocelular pelviana sin signos de atipía citológica, vinculable con leiomioma. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, perdón. Yo no sé bien el comité de tumores y todo eso cómo lo decidieron, pero la verdad que en un comité de tumores se decía semejante más hacerle un anexo histerectomía total con linfadenectomía. O sea, yo no sé si tenía un examen ginecológico previo a la paciente, porque claramente eso es una masa que si fuese cualquiera de los sarcomas o algo de eso, es muy difícil de resecar y hacer una cirugía oncológica con esa masa. El tratamiento es más que nada hacer una biopsia laparoscópica de eso, o primero un examen ginecológico como corresponde, después una biopsia en menos laparoscópica, en fin, como sea, o obtener un diagnóstico más acertado desde lo clínico, y después recién ahí semejante cirugía pensarla o algo de eso eventualmente, pero yo no creo que eso haya sido posible de resecarlo todo como tenían la intención en ese momento, desde mi humilde punto de vista. Bueno, eso obviamente escapa a lo que es el servicio de imágenes, eso ya se decidió No, por supuesto, pero no sé si tenían un diagnóstico previo, si tenía un examen ginecológico, por ejemplo, con un Sí, espéculo y observándolo, no sí, sé si debe se haber veía sido. algo desde abajo. A ver, obviamente se hizo un examen ginecológico, esto no es que
Esto está acortado No lo había leído en las diapositivas, no lo había escuchado, por eso, perdón. Esto está acortado al tiempo que tenemos para exponer y exponiendo más que nada está la bien, parte está de bien. imágenes. Ya No, por no, el otro seguro. lado de ginecología y cirugía es otra cosa que no nos compete en este momento. Pero sí puedo hacer la salvedad que en cuanto al tema de imágenes, leiomiosarcoma es muy difícil de diferenciar y el tratamiento siempre es resección quirúrgica de la pieza y histerectomía total. Siempre se pensó en algo maligno por el tamaño de la lesión, por las características de las imágenes, el volumen que tenía, más allá que por ahí no tenía ascitis que podría haber tenido para un cistoadenocarcinoma, o metástasis, porque se le hizo también una tomografía del cuerpo buscando algún tumor primario, el cual no se encontró evidentemente. Y al final, bueno, la conclusión fue un leioma, típico, porque encima no tiene signos de atipía, y sí, lo que sí hace la nota, la salvedad, la patóloga, es que se sugiere un control, porque no, como que no cerraba el tema de lo que es la anatomía patológica con la muestra que se sacó. Sí. Entonces Sí, siempre no queda parecía haber una correlación anatomopatológica e imagenológica. Claro, Da la impresión que no hay queda, una correlación, está interesante el caso por eso, ¿no? Y, no, y creo que el aporte de la doctora Palmira es muy valioso, porque nosotros tenemos también la responsabilidad de pedir interconsulta o trabajar en forma conjunta con ginecología en este caso, o con lo que fuera necesario de otra especialidad. Sí, realmente no me parece que hubiera correlación imagenológica y anatomopatológica. No sé qué opinan. Sí, a mí lo que me gustó de este caso fue que lo que describen los doctores fue que la paciente no presentaba otro síntoma y con semejante tumoración pelviana llegaba hasta casi el hígado, llegaba. Esto habla de una evolución lenta, entonces el paciente esos síntomas los va solapando, y bueno, por supuesto, al tener la compresión vesical, como describían los doctores y demás, esto trae aparejado bueno, estos síntomas urinarios, o no lo sé, pero justo era lo que tenía ella, entonces eso habla de un proceso que tiene una evolución larga, entonces puede ser esas tumoraciones muy grandes. Yo pensé en un sarcoma de bajo grado cuando lo vi muy extenso, pero todos los mismos que dijeron ustedes, que saben mucho más que yo de esto, respecto de las imágenes, también se me vinieron a la cabeza, pero eso me parece que está buenísimo, más allá del diagnóstico final exacto. También para los patólogos, cuando tienen una pieza tan grande, tan extensa en su volumen, incluirla todo, y tal vez fue esa parte benigna la que encontraron, pero seguramente lo que decía la patóloga de la evolución es encontrar uno de los pequeños digamos, sitios en los cuales pudiese haber algo de atipía y ser un sarcoma de bajo grado X, no sé cuál. Pero Sí. eso me parece que está muy bueno, y la verdad que impresionante, una paciente que, insisto, que venía asintomática, solamente consultó por infección urinaria, ¿no? En esto Sí, también tiene que ver, perdón, ¿no? Sí, El sí. sitio, ¿no? El sitio de biopsia, en caso que hubiese sido una biopsia previa a la intervención quirúrgica, ¿no? Porque esto es algo que sucede no solamente con este tipo de patología ginecológica, sino también con otras áreas, que si uno no lo guía, la verdad que el resultado puede ser muy dispar, ¿no? Y hay que también un poco educar a los distintos patólogos en base a lo que uno espera encontrar. Yo lo que quería comentar, por ahí un dato, hablando con la gente de cirugía, lo que sí ellos nos comentaban que cuando entraron a sacar la lesión, fue una sola pieza, un solo bloque que se sacó.
nunca se vio que esté en contacto o que infiltra algún otro tipo de estructura. Fue una sola pieza que se sacó. Bien pegada al útero, más que nada en esta imagen, este leiomioma dependía de lo que es la trompa izquierda. A los residentes, a los encargados y jefes del Sanatorio Juan 23. El próximo mes tenemos el CADI con extensas charlas, invitados extranjeros, nacionales, encuentros residentes, presentación de casos, etc. Así que el CADI 28, 29 y 30 de octubre en formato virtual, y el próximo Ateneo que hacemos es en noviembre. La fecha la vamos a ir enviando a principio de noviembre, luego del CADI. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muy lindos los casos, felicitaciones. Muy lindo. Hasta luego. Recordamos para los que todavía no se fueron que esto va a quedar grabado por gentileza del laboratorio Bacon, que hoy estuvo representado por Vanina y Alberto.